cobrador, porque ¿a quién le gusta que le estén cobrando? No tan solo eso, sino ¿a quién le gusta que le estén cobrando de más? Entonces Mateo es un publicano, un cobrador de impuestos. La historia, dice que los cobradores de impuestos eran de dinero. Así que Mateo tenía dinero. Mateo no era pobre. Pero imagínate que Cristo, y vamos a leer la historia más adelante, lo escoge al que la gente llama pecador, al que la gente no se quiere relacionar. Entonces Cristo lo escoge como uno de sus seguidores, imagínate usted. Eso demuestra que Cristo no hace acepción de personas, ¿verdad? Sino que todos los que estamos dispuestos a seguir su voluntad y su llamado, tenemos la oportunidad. Pero miren esto, Mateo fue un publicano. Mateo estuvo con Cristo en muchas de sus historias. No se habla mucho de Mateo en los evangelios, o sea que no tuvo un rol protagónico, pero sí estuvo ahí con Cristo. Y Mateo se escribe para el año 60, 70, hay gente que lo pone el 50 y pico, el 60 y pico, o sea que Mateo, después que Cristo muere en el 33 aproximadamente, ¿cuánto? 20 años después escribe este texto. Pero lo que Mateo escribe aquí es importante que lo entendamos porque del Génesis, Mateo trata de poner a Cristo en toda la escritura porque su enfoque eran los judíos. Así que Mateo le está hablando a la gente judía. Y dando la introducción, ya mismo vamos a la enseñanza. Para que no se me desespere. ¿Cuántos tienen hambre? Nadie tiene hambre. Da almorzar, gloria a Dios. Entonces Mateo le está hablando a judíos que esperaban un libertador político. Pero Mateo le presenta un libertador de pecado. Dígame a eso. Esperaban a alguien que lo libertara de la opresión y trae a alguien y publica a alguien en este libro que lo libera del pecado. Así que eso es una de las cosas más lindas. Cuando Mateo escribe su evangelio, en las primeras páginas, simplemente en el capítulo 1 o 2, ya está hablando o haciendo referencia a 5 profecías. O sea, Mateo cuando empieza a escribir el texto del evangelio, le da peso. Y dice, aquí está el Mesías, aquí está Cristo. Por ejemplo, Mateo cita Isaías capítulo 7, verso 14. Hay una virgen que va a concebir. Mateo también cita Miqueas capítulo 5, verso 1. El Mesías nacería en Belén. Mateo cita Oseas capítulo 11. Que hay un llamamiento desde Egipto. Mateo también cita Jeremías capítulo 31, verso 15. Dice que hay una voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que llora por sus hijos. Es un enfoque hacia cuando fueron a liquidar a todos los niños. Pero simplemente le digo esto para que vayan cayendo un poco en tiempo de cómo inicia el texto de Mateo y cómo Mateo se enfoca en hablarle a un pueblo judío acerca del Mesías que ellos estaban esperando, que todavía están esperando. Pero usted y yo no lo estamos esperando porque ya sabemos quién es. Entonces Mateo, en el primer capítulo, Mateo capítulo 1, lo puede buscar por ahí, que vamos a estar hoy hablando un poquito de ese texto. Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesús. Esas genealogías que tú y yo nos aburrimos leyendo. Fulano hijo de Sutano, Mengano hijo de Mengano. Y tú dices, pero párate, yo no me sé ni pronunciar esos nombres. ¿Cuánto le pasa? ¿Cuánto le pasa? Que la saltan. ¿Cuántos la saltan? Yo la salto igual. Entonces, el Mateo capítulo 1 lo que habla es un reverente nombre que no se entiende ni papa. Pero cuando tú entiendes un poquito a fondo lo que quiere hacer Mateo, es que Mateo quiere conectar desde Abraham hasta Cristo.
O sea, Mateo está diciéndole a los judíos, el Mesías que tú estás esperando viene desde Abraham, viene desde David. O sea, que cumple con los criterios que tú y yo estamos esperando para ver quién es el Mesías. Entonces Mateo quiere resaltar, iniciando el texto, quién era Cristo y de dónde venía. Entonces yo sé que eso es medio aburrido, pero simplemente entiende que Cristo es el Mesías que el pueblo esperaba, pero el que no reconoció. Y hoy me quiero centrar en Mateo capítulo 1, verso 23, porque es que tiene que ser ese texto. Dile a tu vecino, tiene que ser ese texto, no hay más ninguno. Bien, Mateo capítulo 1, verso 23, verso 22. Vamos a buscarlo desde el verso 22. Mira lo que dice. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios está con nosotros. Dile a tu vecino, Dios está contigo. Hay una historia de un niño, imagínese esto hipotéticamente. Un niño está en su cuarto durmiendo a las 3 de la mañana. Está cayendo mucha lluvia y muchos relámpagos. Y cae un relámpago de momento y ese niño salta de la cama y grita, papá, papá. Y allá del cuarto sale su padre corriendo, abraza a su hijo, le dice, estoy aquí. Y el niño le dice, papá, papá, ¿dónde está Dios? Y el papá le dice esa frase que todos hemos dicho, Dios está en todos lados. Y el niño le dice, pero yo lo necesito aquí. Porque a veces cuando pensamos en un Dios en todos lados, pensamos en un Dios que no sabemos dónde está. O un Dios general que no vemos, que no podemos sentir, que no podemos saber. Realmente sí está. Porque es como algo genérico. Usted le ha dicho, Dios, usted ha escuchado esto, Dios está en todo lugar. Y a veces pensamos, como está en todo lugar, quizás no está en ninguno. Y esa frase me llamó mucho la atención y cuando vamos a comenzar el libro de Mateo a estudiarlo, nos damos cuenta que Dios empieza el Evangelio, específicamente este Evangelio, diciendo cuál sería el nombre de nuestro Salvador. Y el nombre de nuestro Salvador tiene un significado poderoso que significa Dios está. Diga, Dios está con nosotros. Y hoy, específicamente, si tú estás aquí, muy probablemente tú te puedes sentir solo. ¿Te ha pasado? Muy probablemente tú puedes creer en un Dios lejano. Pastor, es que yo no sé dónde está Dios. Yo ni he escuchado a Dios, ni he hablado con Dios, ni he sentido a Dios. Yo sé que muchos de ustedes hoy se pueden sentir así. ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Dónde está Dios en mi momento de dificultad? Muchos de ustedes hoy pueden decir, yo pienso o siento un Dios lejano que tengo que gritarle porque no me escucha. Y quizás el yo decirte, sí, Dios está en todos lados, cuando llega el problema, cuando llega el diagnóstico, cuando llega la crisis, no te sirve para nada. El tú saber que tienes un Dios que es atemporal, tienes un Dios que es omnipresente, que es omnisciente. Yo te puedo decir eso muy lindo desde el altar, pero tú dices, sí, pero ¿dónde está Dios en mi proceso? La teología no sirve cuando tienes problemas. Muy probablemente hoy tú estás y dices, no, pero es que yo no siento a Dios en nada. Muy probablemente tú te sientes con una orfandad espiritual, es una sensación de que nadie está contigo o que Dios no está contigo en tu proceso. Muy probablemente tú te sientes como con vergüenza, es que soy tan pecador que no hay forma que Dios esté conmigo. Soy tan malo que es posible que Dios ni me perdone. Yo nunca voy a escuchar a Dios.
Quizás te has rendido y has dicho, mira, no hay forma que Dios haga algo conmigo. No hay forma que Dios trabaje conmigo. No hay forma que Dios llegue a mi proceso. Dani, se escucha medio raro. Antes se escuchaba mejor. Hay gente que posiblemente se siente sola en la fe. No sé si tú estás aquí hoy y quizás muchos nos levantamos como que ya no sé ni qué creer, porque es que me han pintado un Dios que está en todo lugar, pero yo no lo siento. Me han pintado un Dios que responde, pero yo no lo escucho, no ha llegado a mi proceso, no ha llegado a mi vacío. Mi familia está sufriendo, he tenido pérdidas, pero no estoy viendo a Dios. ¿Ha pasado a alguien? Yo he estado ahí. La frustración te ha llegado horas y horas, y aunque oras no pasa nada. Entonces, muchos de nosotros hemos podido como que experimentar la desesperación por no escuchar a Dios y no saber nada de Dios. Y aquí viene el pastor y nos dice, Dios está contigo. Tranquilo, vamos a orar por ti, tú que orar por mí, si hay orado y nada ha pasado. Porque pensamos en un Dios genérico y pensamos en que como no se dan las cosas como yo quiero o necesito que se den, pensamos que Dios no está ahí. Porque tu mentalidad y la mía resuelven las cosas de una manera, pero usted y yo estamos limitando a Dios. Porque Dios no piensa como tú piensas, no piensa como yo pienso. Nuestro Dios tiene la capacidad infinita para saber qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Cuando este libro se escribe en Mateo, ¿qué había pasado? Entre los evangelios y el Antiguo Testamento habían 400 años de silencio. Y a silencio. ¿Verdad que no nos gusta cuando no sentimos, no escuchamos, no entendemos nada de Dios? ¿Verdad que no nos gusta cuando tú estás llamando a alguien y no te contesta? ¿Le ha pasado? Usted ha llamado a un amigo que coquí. Y tú como que agrado, que necesito que me conteste porque esto es importante. Pero quizás tu amigo está bañándose, quizás tu amigo dejó el celular por allá tirado y no te contesta. Y tú, pero es que necesito, y lo llamas, y lo llamas, y lo llamas, y lo llamas, y lo llamas. Y no te contesta. Y tú piensas que lo que es importante para ti, para nadie más es importante. Cuando Mateo se escribe, se está escribiendo para un pueblo judío que llevaba 400 años sin profeta, sin escuchar la voz de Dios. El problema fue que le llegó su profeta verdadero y no lo escucharon. Pero Mateo le está escribiendo a esa gente. ¡Hey! Cristo era el que estábamos esperando. Este es el que estamos esperando, el que Génesis dice que la mujer le aplastaría la cabeza al enemigo. Ese es Cristo. Sin voz del cielo, siendo esclavizado, o ya estaba bajo el imperio romano, pero no estaba bien el pueblo. Entonces Mateo le está escribiendo a esa gente que llevaba 400 años en silencio. ¿Acaso usted puede estar un mes en silencio sin que Dios le diga algo? Se nos hace difícil, ¿verdad? Se nos hace difícil no escuchar una palabra de Dios. Hay gente que brinca de iglesia en iglesia, congreso en congreso, buscando que Dios le hable. Predicador tras predicador, es que este sí me va a hablar, es que viene este, es que viene el otro, y está buscando que Dios te hable, brincando de evento en evento. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿qué tengo que hacer para que Dios me hable? Intílate en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público.
Abre la Biblia y no hagas así, mira. Y se murió. No, ese no es, espérate. ¿Te has conocido a alguien que hace así? Vamos a ver qué Dios me dice hoy. Y si ahorcó, no, espérate, ese no es. No, abra la Biblia. Vaya a los evangelios. Busque un texto, un libro, busque una promesa. Para que su mente vuelva a caer en tiempo. Y entienda que el Dios que le prometió, le va a cumplir. El Dios que habló, escuche esto, el Dios que habló hace miles de años, desde el Génesis. Ese mismo Dios ya en Mateo capítulo 1 está cumpliendo la primera promesa. El Dios que se veía lejano, que parecía que se había tardado, es el Dios que ahora dice, estoy contigo. Es el Dios que se puso el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es tan interesante el concepto de que Dios está contigo. Dile a tu vecino, Dios está contigo. Pero entiéndelo de verdad. Porque ¿sabe qué? Mira lo que dice el texto en Mateo capítulo 1, empieza con el nombre, pero en Mateo capítulo 28, el último texto, mira lo que dice el último texto. Estoy adelantándome a toda la serie, pero mira lo que dice el texto. Mateo capítulo 28, verso 20, dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El mismo Dios que dice, Dios está con nosotros en el principio del Evangelio, es el mismo que dice, y tengan esto por seguro, estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Dile a tu vecino, no estás solo, Dios está contigo. El nombre lo dice todo. Su nombre lo dice todo. Dios está con nosotros. De hecho, cuando tú vas al griego y traduces el nombre, algo interesante es que se traduce al revés. Es con nosotros, Dios. Mira qué importancia le da el texto a que Dios está contigo cuando te pone primero a ti. Con nosotros está Dios. Con nosotros, Dios. Dígame. Entonces eso define el corazón. Porque cuando tú ya dejas de ver un Dios lejano y ahora comienzas a ver un Dios cercano, es como cuando, tú sabes que ahora está lo de teleconsulta. A pastora le gusta porque eso es, mira, un textito ahí y ya llama al médico por cámara o le envían lo que sea. Eso está bueno. Pero en un momento de crisis, ¿qué tú prefieres? ¿Un médico allá en México o un médico al lado tuyo? Yo no sé usted, pero yo prefiero a alguien al lado mío. Y ese es el Dios que usted tiene que entender. Y que Mateo te está explicando. No es un Dios lejano, es un Dios que está al lado tuyo porque se hizo carne y vino a sufrir lo que tú y yo sufrimos hoy. Y nos dijo, tranquilo, descansen porque yo he vencido el mundo. Ay, Dios mío, ustedes parece que no han almorzado hoy. Ese Dios que por 400 años estaba cansado, ese Dios que había prometido hace miles de años. Y pasó Abraham, y pasó Jacob, y pasó Isaac, y pasó José, David, y pasaron todos estos grandes hombres y todos estos profetas. Y la promesa todavía no se había cumplido. Pero en Mateo capítulo 8, verso 23 creo que era. No, Mateo capítulo 1. Verso 23, aquí se da el cumplimiento de una promesa de hace muchos años. El verbo se hizo carne. El verbo ya no es un Dios lejano que solamente habla con Moisés, que solamente habla con David. Ahora es un Dios cercano que se hizo carne, que sufrió y que sabe lo que tú y yo sufrimos. Entonces, cuando vamos a la presencia, ya no le oramos a un Dios lejano, ahora le oramos a un Dios que sabe lo que tú sufres.
Ahora le damos a aquel que dice que se llama Yo estoy contigo, porque es Dios con nosotros. Y algo interesante es que algo lindo de nuestra religión, o sea, de nuestra creencia, de nuestra cosmovisión y de la Escritura, es que nosotros le hablamos a un Dios que sabe lo que es sufrir. Nuestro Dios conoce el sufrimiento, porque Cristo vino a la tierra, se encarnó, carne y hueso, sufrió, fue latigado, fue azotado, fue escupido, fue burlado, se burlaban de él. Tú y yo no aguantamos un dolor de cabeza, pero nuestro Dios fue latigado, fue crucificado. Entonces tú y yo tenemos la confianza de que nuestro Dios sabe lo que sufrimos. Entonces si tú estás aquí hoy y tú piensas que tu Dios está solo, que te abandonó en tu sufrimiento, en tu pérdida, si tú crees que tu Dios está lejos, no te entiende, hoy yo quiero comenzar esta serie haciéndote entender que tu Dios está presente. Porque su nombre ya demanda dónde Él está y dice que está contigo. Emanuel, ya conmigo, Emanuel. Su Dios, su nombre es su esencia y es el deseo de su corazón. Nuestro Dios está conmigo. En Juan capítulo 1, verso 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Dios no le mandó un manual del sufrimiento. Pare de sufrir. ¿Está visto ese anuncio? Sí, estos 5 pasos y parará de sufrir. No, 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 no. Yo me acuerdo que cuando la pastora y yo llegamos al evangelio, no podíamos tener hijos. Y tratamos, pero nada salía. Y fuimos a muchas citas, muchos médicos, mucha ciencia y no es posible. Y nos dio duro en nuestro corazón porque nosotros veíamos a todo el mundo teniendo hijos, veíamos a todo el mundo con familia y nosotros sin nada. Y nos daba tristeza en el corazón más a la pastora. Y fueron momentos duros donde nosotros veíamos un Dios lejos, un Dios lejano. Y está brutal, Javi, que te ministren y te digan, yo veo un hijo, yo veo 3 hijos, nos dijeron 3, yo no sé qué pasó con ese profeta. Ey, no, ya. 1 que da por 3, eso era. Entonces, nos profetizaba y nada pasaba. La gente oraba por nosotros y nada pasaba. Veíamos un Dios lejano. Pero fácil hubiese sido que Dios nos cumpliera el capricho muy rápido. O el deseo muy rápido. Yo siempre he dicho que lo que obtenemos con facilidad no lo atesoramos. Cuando tú recibes algo muy fácil, tú no lo valoras. Por eso yo me le hice difícil a la pastora para que me valorara. Yo no fui fácil de conquistar. Y nosotros pasamos momentos duros, difíciles, no veíamos a Dios. No entendíamos qué Dios estaba haciendo, recibíamos palabra profética, orábamos a Dios, estábamos sirviendo y nada pasaba. Pero en ese momento Dios nos hizo entender que nosotros éramos completos en Él. No necesitábamos un hijo para ser valiosos o para estar completos. En esa temporada Dios no nos envió un manual, Dios nos hizo entender que estábamos completos y nos sanó y nos dio la identidad. No necesitábamos a nadie para estar completos, solamente a Él. Entonces, ¿qué te quiero decir, iglesia?
que en tu peor momento, en tu momento de dificultad, de necesidad, donde sientas que Dios no está, que Dios no te escucha, que tus oraciones no pasan el techo, donde sientas que nada está pasando en tu vida, Dios no te va a enviar un manual que te dice todo está bien. Dios está contigo en medio del proceso y te hace entender que tu identidad, lo que tú eres y lo que Él va a hacer no depende de tus resultados. Dios está contigo. Anímese un poquito más. Dios está contigo, no como alguien externo, sino como alguien que pasa lo que tú pasas, que conoce lo que tú pasas, pero un Dios que sabe que es necesario. Yo me voy para la iglesia pentecostal de la esquina que... Y porque esa iglesia tú hablas hasta mal de otra gente y ellos dicen aleluya, gloria a Dios, y 20 cosas. Se enciende eso. Ay, Cristo. Ahí yo estaba viendo un TikTok. Y el pastor, el que estaba predicando, ya 10 minutos hablando de toda la gente que le tiraba a él y la gente, gloria a Dios, y ahora los que me tiraron me van a ver, gloria a Dios. Yo aquí yo digo Jesús y ni las moscas se escuchan, ¿qué pasó? Entonces Dios no vino a explicar tu dolor, vino a entrar en él contigo. Dios se hizo carne, sufrió y experimentó lo que tú y yo estamos experimentando. Yo sé que tú puedes estar aquí hoy y decir, si Dios está conmigo, ¿por qué me lo siento más ausente que nunca? Si Dios está conmigo y si tú lo que dices es verdad, pastor, que Cristo se llamó Emmanuel, Dios con nosotros, ¿por qué me siento más solo que nunca? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué me siento que estoy pasando el peor momento, la peor crisis? ¿Por qué? Y es que el ser humano es emocional y Dios no es emocional. El ser humano se levanta hoy sintiéndose solo, mañana se levanta con todos los power, el otro día vuelve a sentirse solo. Dios no es un sentimiento. Dios no se mueve como las olas del mar. Dios te probó que está contigo. Pastor, ¿dónde dice que Dios me probó que está conmigo? En Mateo capítulo 1, verso 23, ¿qué dice? Dice, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Por qué Dios está contigo? Porque se hizo carne y vino a sufrir lo que dijo en Génesis, lo cumplió en Mateo. El Dios que vino a salvarte, que te prometió que tendrías salvación, que te prometió que vencerías el infierno, que te prometió que saldría victorioso, se encarnó. Entonces ese es el compromiso que tiene tu Dios contigo, que tu Dios vino y cumplió. Algo que nosotros tenemos que entender y lo vemos en la historia de Daniel, es que vamos a la historia del niño que les hizo ahorita, donde el niño se asusta, grita y su papá sale del cuarto y lo abraza. Cuando el niño grita y su papá se levanta, ya había una acción. El niño todavía no veía al papá, pero ya el papá lo había escuchado. Cuando Daniel ayunó y oró, la respuesta había salido del cielo, solamente no había llegado todavía. Y yo sé que tu iglesia cargas promesas, cargas palabras que ya Dios las escuchó, ya salió respuesta del cielo, solamente todavía no ha llegado. Y a tu vecino, espérate un tantito. Porque el Dios que te dijo, mi nombre es Emmanuel, yo estoy contigo, fue a la cruz y cumplió lo que prometió. Entonces, yo no te vengo a predicar de un Dios superficial, de un Dios que promete y no se mete. Yo vengo a predicarte de un Dios que se encarnó, dejó su divinidad, vino a la tierra, cumplió lo que dijo.
No dejó su divinidad, me perdonan, dejó su majestad y su gloria ahí en el cielo y se encarnó. Esa es la promesa más grande que tú puedes haber recibido y es la evidencia de que tu Dios está contigo. Pastor, yo lo siento, no le escucho, tengo el oído tapado, no se me han parado los pelos hace 2 semanas. Que no se te paren. Nuestro Dios es un Dios que es más grande que tus caprichos y los míos. Nuestro Dios es un Dios más grande que tu pedidera y la mía de señales. Nuestro Dios no nos tiene que probar nada. Ya Él demostró que está contigo, que está conmigo. Esa es la evidencia mayor que tú puedes tener. Tu Dios se encarnó, murió por ti y por mí y hoy por eso tenemos salvación. Voy rapidito. Si tu petición en esta temporada no ha llegado a respuesta, estate tranquilo. Quizás ya salió del cielo. Falta que llegue, pero por ahí viene. Algo interesante es que de todos los nombres que Dios pudo haber escogido, Rey vencedor, Juez glorioso. Ese yo invente su nombre, dime otro nombre. ¿Qué nombre el Dios Padre le había podido poner a Jesús? Salvador poderoso, Príncipe vencedor. De todos los nombres, ¿cuál escogió? Emanuel. Un nombre que demostró y reveló la proximidad de nuestro Dios al hombre. Su nombre y su esencia demostró que proximidad, estoy cerca. Emanuel, Dios con nosotros. Es como si tú estuvieses, el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías por miles de años. Y llega el Mesías y le dice, aquí estoy con ustedes. Lo que ustedes esperaban. Lo triste de la historia es que ellos no le entendieron. Jesús se encarnó, vino a la tierra y dijo, yo estoy con ustedes. Y ellos dijeron, no sé quién tú eres. Eres un extraño. Lo más triste es tener un Dios que quiera acercarse a su gente y que su gente no lo entienda y no lo conozca. Pero tú y yo sí, lo queremos. Dele un aplauso ahí. Yo quiero que estés conmigo, Jesús. Mateo abre el texto, el versículo, el evangelio. Vamos a ponerlo así. Mateo abre el evangelio con la palabra Dios con nosotros. Y el 28, Mateo 28, 20, lo cierra con un Dios estará con ustedes todo el tiempo. Entonces, todo lo que pase en tu vida tiene un principio y un fin. Y es que Dios está contigo desde el comienzo hasta el final. Es que Dios siempre está contigo, iglesia. No lo veas como un Dios lejano. Velo como un Dios que cumple lo que promete. Velo como un Dios que quiere estar cercano y con proximidad. Ese Dios que te quiere hacer sentir calientito, pero que no se siente con emociones. Lo voy a repetir. No es un Dios que se siente a través de las emociones, aunque Él no hizo seres emocionales. Algunos como que le echó de más, pero eso es otro tema. Y a algunos le faltó, que eso es otro tema. Tú sabes de eso, ¿verdad, mamá? Porque tú estás cocinando ahora y tú sabes de echar... Está ahí, mira. Bueno, ya estoy pensando en regalarle sartenes eso de porcelana y todo, porque sartenes pro. Ayer me hice un desayunito, mira, heavyweight. Que si avena, que si revoltillo, que si sus tostadas, que si su cafecito. Oye, café.
¿Cuándo fue la última vez que lo había hecho? Eso no se dice. Ya lo dañé, no, pero quiero que ese flow siga, ¿verdad? Desde Forejí. Ya. Desde hoy en adelante, iglesia, piensen en Mateo capítulo 1, verso 23. Dios está contigo. En tu peor momento de dificultad, de desesperación, entiende que tu Dios es un Dios cercano. Puede estar en todas partes, pero Él reconoce que está contigo. Entonces, abre tu corazón, háblalo, pero sobre todo, ten la convicción de que Él está presente en tus circunstancias. Hay veces que Dios no te va a sacar de la circunstancia. Hay veces que Dios no te va a brincar la prueba. ¿Por qué? Porque en la prueba tú creces. ¿Por qué? Porque la dificultad, hay características tuyas que se forman, hay carácter que es formado en los momentos difíciles. Aprendes a sobrevivir para llegar a la tierra. O sea, aprendes a vivir en los momentos difíciles. Y cuando tú aprendes a vivir los momentos difíciles, ya tú te capacitas para ayudar a otros. Entonces Dios es un Dios que crea discípulos. Dios es un Dios que forma a través de la iglesia gente. Ponte de pie. Entonces, durante toda esta serie, vamos a comenzar a desmenuzar algunos textos en el libro de Mateo. Porque a Mateo y a los otros 3 evangelios se le llama evangelio porque son libros que hablan buena noticia. Entonces, durante los próximos domingos vamos a estar hablando de buenas noticias. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Esta semana no le pidas a Dios que arregle tu situación. Pídele a Dios que esté en tu situación. Es más, no le pidas, dile, yo reconozco que tú estás aquí en mi situación. O sea que esta semana reconoce en cada problema, en cada circunstancia, reconócelo. Dile, Dios, yo estoy pasando esto, no me gusta, no me agrada, pero tú estás conmigo. Porque tú eres Emmanuel. Con nosotros, Dios. No le pida que entre a tu casa. Reconoce que ya entró. Gracias, Jesús, porque tú estás.